pues mi nombre es María Alejandra Bautista, soy médica egresada de La Sabana y actualmente pues trabajo en la clínica como médico de urgencias. Entonces, empecemos. Santi, siguiente. Santi. Ahí leí, perdón, es que como demorado. Está como lentico. Pero ya pasó, ya dice historia. ¿Eh? Sí, bueno. Bueno, ustedes me van diciendo porque mi celular está como lento. Entonces, bueno, digamos que la charla principalmente la saqué del libro de deformidades, de principios de deformidad, de la corrección de deformidades de Paley. Es un libro muy interesante para el que le interese el tema de las deformidades rotacionales, angulares, las dismetrías. Les recomiendo, si quieren andar un poco más en el tema, este libro es demasiado bueno. Entonces, en la parte de historia es bueno conocer de dónde empezó todo el tema de la ortoradiografía. Fue escrito inicialmente por el doctor William Green, que es el que ven a su lado derecho. En 1946, él fue un médico egresado de la Universidad de Harvard y fue ortopedista de la Universidad de Michigan. Digamos que lo más importante que él realizó fue su trabajo sobre el arresto artificiario para corregir las discrepancias de longitud en los miembros inferiores en niños que tenían parálisis cerebral. Este estudio cobró importancia porque fue un estudio que fue hecho con niños que tenían poliomielitis y posteriormente a niños sanos, y con eso él pudo evaluar las dismetrías que habían en las extremidades inferiores de niños con esta patología. Digamos que la importancia de este artículo radica en que fue el primer artículo en que presentaba información que era confiable con respecto al crecimiento de las extremidades inferiores y que utilizaba la aplicación de fórmulas matemáticas en las radiografías para cuantificar exactamente, digamos, la dismetría o las deformidades. Siguiente, Santi. Ay, me avisan, porfa, si se cambió. Ahí cambió. Listo. Entonces, gracias al trabajo del doctor Green, se da un inicio a los métodos matemáticos que se aplican a las radiografías. Entonces, las de izquierda a derecha van desde la más antigua a la más reciente. El primero fue el método de Anderson, Green y Messner, que fue un método que estaba basado en las curvas de crecimiento normal. Lo que hacía era medir en radiografías consecutivas que se tomaban entre 3 a 6 meses de intervalo, y lo que iban haciendo era como dibujando las curvas de crecimiento de la extremidad sana. Entonces, aquí después aplicaban un factor de crecimiento que ya estaba previamente establecido, y lo que uno lograba hacer era como predecir la curva de crecimiento de la extremidad que estaba afectada. Entonces, este método inicial lo que permitía era orientar el momento y la cantidad que se debía corregir la extremidad afectada. Luego, más adelante, como en 1977 aproximadamente, aparece un segundo método, que es el método de Moseley. Entonces, este método es el método conocido como la línea recta, que lo que hace es convertir una línea normal de crecimiento en una línea recta mediante unos métodos logarítmicos que también ya estaban establecidos, y lo que hacía era permitir conocer si había una dismetría al final de la madurez esquelética, o sea, como que predecía desde un inicio hasta la madurez esquelética, y permitía ver la evolución de esa dismetría que tenía ese niño durante todo su crecimiento. Entonces, fue el primero, uno de los métodos que permitió indicar el tipo, la cantidad y el momento adecuado para hacer la corrección de la patología que tuviera el niño afectado. Y el último, y es el método más reciente, que es hacia el año 2000, es el método multiplicador de Paley, que es como el más usado recientemente, que es una aplicación matemática que lo que permite es facilitar el cálculo de la medida de los huesos sanos al llegar a la madurez. Entonces, lo que hace es multiplicar la longitud de la extremidad en un determinado momento por un factor corrector que ya está establecido en función de la edad y del sexo. Entonces, lo que permite este método es
como determinar el momento en que se realiza el tratamiento para corregir las dismetrías de las extremidades inferiores. Siguiente, Santi. Entonces, en la parte de las indicaciones, pues principalmente uno toma una ortorradiografía para ver si hay algún tipo de deformidad en cualquiera de las estructuras óseas que conforman las extremidades inferiores. Entonces, ya sea una dismetría de las extremidades inferiores o las deformidades angulares, como las malalineaciones o las mal orientaciones de las extremidades inferiores. Siguiente. Estamos todos en la técnica de radiología, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. Sí, Aleja. Listo. Entonces, pues es muy fácil uno coger una radiografía y empezarla a valorar, pero uno no tiene ni idea de cómo se toma de verdad una radiografía. Y creo que eso es uno de los fundamentos de la ortopedia, es no solo saber la interpretación, sino verificar que sí esté bien tomada. Entonces, ¿cómo se toma una ortorradiografía? Entonces, el paciente debe estar en bipedestación con una carga simétrica, las rodillas en extensión con una postura no forzada, es decir, que no esté totalmente rectas y que las rótulas estén centradas en los cóndulos femorales. Luego, uno ubica el foco a 1,80 m de distancia del paciente, el rayo va perpendicular a las rodillas y el chasis debe ser lo suficientemente grande para que quepa desde la cadera hasta el tobillo. Se tiene que ver en una única proyección. Digamos que esto suena muy lindo, muy bello, fácil de tomar, pero tiene un gran inconveniente y es los errores de magnificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno ubica el foco y la persona muy cerca, el error de magnificación va a ser aún mayor. O sea que la medida que uno de verdad está viendo, la radiografía que uno está viendo no es la realidad del paciente. Entonces, ¿cómo se minimiza este error? Lo que se ha visto es que se coloca una regla metálica que está perforada, que se incluye en la mitad del estudio, se pone a la mitad de las piernas del paciente y con esto se permite tener como una valoración más objetiva en la radiografía para evitar ese error de magnificación. Siguiente, Santi. Entonces, en la imagen que están viendo, entonces tenemos las imágenes de cómo se debe tomar adecuadamente una ortorradiografía, o sea, cómo se debe posicionar adecuadamente a un paciente para la toma de la ortorradiografía. Entonces, el método más adecuado para tomarla es centrar la rótula en los cóndilos femorales, y esto se hace palpándola con el primer y segundo dedo, y se va rotando el tobillo hasta que uno siente que ya la rótula está en el centro. Eso es lo ideal. Pues en un paciente que no tiene ningún tipo de deformidad angular es lo más fácil de hacer. No le pide que se pare recto y la rótula inmediatamente va a quedar en el centro de los cóndilos femorales, como se ve en la imagen de la derecha. Paciente que está completamente recto en bipedestación y en el circulito les subrayo la rótula centrada entre los dos cóndilos femorales. Entonces, siguiente, Santi. Entonces tenemos ciertos casos especiales que requieren como una variación en la técnica de radiología para realizar una adecuada toma de la ortorradiografía. Entonces, siguiente. Entonces, estamos viendo la de qué hacer en estos casos, ¿cierto? Sí, Aleja. ¿Por qué tú no estás viéndola o qué? Ay, no. Aleja, se te oye cortado. Sí, ya, qué pena, se me fue el internet. ¿Ya me escuchan bien? Sí, señora. Ay, gracias, perdón. Bueno, estamos en la diapositiva de qué hacer en estos casos, ¿cierto? Sí.
Listo. Entonces, digamos que es una pregunta muy válida y es, uno, ¿cómo logra ubicar a un paciente que tiene una deformidad, hablar así como un varo o un valgo muy pronunciado? En este paciente, cuando tiene un valgo pronunciado, ¿cómo lograr que el paciente se permita una adecuada toma de la ortorradiografía? Entonces, digamos que un paciente con este tipo de deformidades, si uno le dice que ponga recta la extremidad, lo primero que hace la rótula es como asemejar que está como subluxada. Entonces, digamos, uno no puede utilizar la rótula como el punto de referencia para ver si está centrado o no, porque pues ella siempre va a estar por allá mirando en la distancia. Entonces, ¿qué hacer? Uno debe mirar el eje de posición de flexión y extensión de la rodilla, como lo ven en la imagen de la derecha. Cuando uno logra verificar ese eje de flexión de extensión, lo que uno hace es empezar a posicionar el tobillo del paciente para que quede recto y que la rótula quede lo más central posible. Obviamente, esto no va a ser 100% como una persona que no tenga una deformidad, pero se acerca mucho a la ortorradiografía, pues, que necesitamos para valorar. Entonces, la rodilla siempre tiene que quedar paralela al chasis. Entonces, buscar como la forma más fácil o como la mejor forma del paciente para que quede lo más recto posible, intentando que la rótula quede lo más central posible, pero en estos casos es muy difícil mantener la rótula como un punto de referencia para la toma de la técnica de radiología. ¿Listo? Entonces, siguiente. Entonces, en el tema de las dismetrías, de los acortamientos, entonces, cuando hay una discrepancia de longitud, es necesario empezar a elevar la extremidad que está acortada con bloques para que quede lo más simétrico posible. Digamos que si yo diera, no le voy a poner bloques, lo que va a pasar acá es que el paciente va a utilizar los mecanismos compensatorios, como empieza a flexionar la rodilla contralateral, eleva la otra pelvis, empieza a haber alteraciones en la columna, y esto hace que la ortorradiografía pierda su validez y su utilidad, porque realmente no estamos midiendo algo real, sino el paciente, estamos valorando es un mecanismo compensatorio que está haciendo el paciente. Entonces, esto toca hacerlo para que la alineación y la longitud de la extremidad que está cortada se pueda medir realmente y los datos sean certeros. Siguiente. Entonces, hay otro tema que es importante y otros casos especiales que hay que tener en cuenta, que son las deformidades rotacionales. Entonces, tanto el tobillo como los de la cadera. Entonces, en los del tobillo, entonces, cuando usualmente hay deformidades rotacionales, lo que uno prefiere o lo que se prefiere en la ortorradiografía es hacer radiografías separadas tanto de la cadera como del tobillo. Ya ahorita más adelante les voy a mostrar que son diferentes posiciones del foco para poder valorar la articulación como se debe, ¿sí? Entonces, la primera que toma es, digamos, la imagen de la izquierda que ve, es una que se llama una radiografía de tobillo hacia adelante, que es el tobillo quedando el pie apunta completamente al frente. Entonces, si se dan cuenta, en el paciente, en esta, la rótula está mirando para otro lado completamente diferente, pero el pie está apuntando al frente. Si se dan cuenta, no es una ortorradiografía como la técnica que yo les describí al principio, porque no se logra visualizar las caderas. Ya les voy a explicar esta parte de las valoraciones específicas de las articulaciones. Y la otra, la imagen de la derecha, es una radiografía AP con la rodilla hacia adelante. Es decir, que la rótula se debe ver centrada, pero uno hace una rotación del tobillo para lograr esto. Con esto se puede valorar como el mecanismo que utiliza el paciente para poder lograr que su extremidad esté completamente recta. ¿Listo?
Siguiente. En la otra, entonces, en lo que uno ve en la cadera, en las deformidades rotacionales de la cadera, entonces, uno acá tiene que tomar una radiografía de AP del fémur, ¿sí? Con la rótula hacia adelante, en donde, si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, la rótula está completamente centrada, pero el cuello femoral se va a ver muy corto, porque el fémur tiene una retroversión, o sea, tiene una deformidad en rotación externa del fémur. Entonces, realmente no se ve la longitud completa del cuello, pero uno puede ver que ahí está la deformidad rotacional justamente por esa proyección. ¿Listo? En la imagen de la derecha, uno ve una radiografía AP del fémur, con el fémur hacia adelante. Es decir, que la rodilla está mirando su rótula para otro lado completamente diferente, pero aquí la longitud del cuello femoral se ve normal, porque lo que aquí uno hace es borrar esa deformidad de rotación externa que tiene el fémur y de verdad se puede valorar la longitud del cuello femoral. No sé si está aquí, alguno tiene alguna pregunta. Es un tema muy complejo en verdad de entender. Todo practicarlo y practicarlo, pero no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Disculpe, yo sí te quería hacer una pregunta. O sea, ahí dices que para corregir pues esa imagen a la izquierda, o sea, yo le pido al paciente que haga una rotación externa o interna. O sea, tú lo que haces es decirle al paciente como, mire, yo le hago una rotación para que su rodilla, o sea, lo que tú tienes que ubicar en la imagen de la izquierda es que la rodilla te quede hacia el frente, ¿sí? O sea, haciéndole rotación de la cadera, del tobillo, pero la rodilla va a quedar hacia el frente. Es decir, que de verdad tú no vas a valorar bien la longitud del cuello, ¿sí me entiendes? Del cuello femoral, tú puedes ver el resto, pero ahí lo que a ti te debe decir la radiografía es como si yo veo un cuello femoral corto, es muy posiblemente es porque la deformidad que tiene este paciente es una deformidad o sea, es una retroversión femoral, ¿sí? Por eso es que uno ve la radiografía así. Por eso es que tú necesitas tomar la otra de la derecha, ¿sí? Para ver de verdad la longitud del cuello femoral. Y si te das cuenta, ya no está alineado la rótula, sino la rótula se ve como subluxada, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Vamos que son radiografías que te permiten evaluar segmentos de la articulación para ver si tienen algún tipo de deformidad. Vale, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, siguiente. Entonces, acá es donde vienen a entrar los tipos de proyecciones que uno debe hacer para las deformidades rotacionales. Es decir, como les decía, es preferible en este tipo de deformidades tomar segmentos de las articulaciones para poder valorarlas mejor. Entonces, hay 4 tipos. En estas 2 primeras lo que van a ver es una AP de rodilla que incluye la tibia, en donde el foco, el rayo va a entrar en todo el centro de la rodilla, pero debe ser lo suficientemente larga para que se vea el tobillo y por lo menos la mitad de la diáfisis del fémur, como se ve en la imagen de la izquierda. La AP de rodilla que incluye el fémur, entonces acá lo que yo necesito es poder valorar completamente el fémur y por lo menos la mitad de la diáfisis de la tibia. El rayo entra exactamente por el centro de la rodilla, pero debe ampliarse un poco más el chasis para poder ver completamente el fémur. ¿Sí? Siguiente. En estas, entonces, lo que uno acabe es una AP de tobillo que incluye la tibia, es decir, que el rayo va a entrar en toda la mitad del tobillo, pero debe ser igual, lo suficientemente larga para yo valorar completamente toda la tibia. O sea, ahí incluyendo, iría a ver la rodilla. Y la otra es una AP de cadera que incluye el fémur. Es decir, el rayo entra en el centro de la cadera, pero es lo suficientemente larga para valorar todo el fémur y la articulación, por lo menos la parte distal, el fémur distal, que es la que forma, pues que hace parte del componente de la rodilla. ¿Listo? Listo, siguiente. Entonces, vamos a entrar al tema de las mediciones.
Esos son conceptos que deben tener claros, son conceptos básicos, pues, básicos en el tema de la ortopedia para poder interpretar adecuadamente una ortorradiografía. La ortorradiografía no es solo mirarla y ver cómo, ay, sí, está torcido, está chueco, no, sino que hay que valorar los grados, los ejes, porque con esto es que uno va a saber qué tanto tiene que corregir, ya sea de fémur o de tibia. ¿Listo? Entonces, el primer concepto o los primeros conceptos que hay que tener claro es el eje mecánico y el eje anatómico. Entonces, no sé si alguno sabe la diferencia entre estos dos. Hola. Alguien como que lo intente, como que medio que le suena. Digo nombre al azar. Bueno, voy a coger la lista porque qué. Hay un momento que mi celular murió, ya. No sé, Eric Jiménez, que por acá vi que escribió algo. Bueno, como que Eric murió. Yo puedo decir mi opinión, yo diría que el eje mecánico está más relacionado con lo que sería el apoyo o sea, que recibe el hueso cuando uno le pone una fuerza o está haciendo un movimiento, y el anatómico es más como la disposición anatómica, o bueno, mejor dicho, la disposición que tiene ese hueso en la extremidad. Ok. Entonces, digamos, Santi, si tú tuvieras que medirlos, ¿cómo mides el eje anatómico y el eje mecánico? O sea, ¿por dónde crees que uno lo debe medir? Yo siento que el eje anatómico es el que pasa por toda la línea media del hueso, y el eje mecánico, diría que, pues no sé si siempre es una línea que sea vertical, o sea, que sea totalmente perpendicular al suelo, mm, o si medirlo pues desde la... sí, no sé cómo explicarlo. Dale, tranqui. Bueno, entonces, sigamos y ya te resuelvo esa duda. Entonces, hablando del eje mecánico, entonces, bueno, primero hay que tener en cuenta que cada hueso largo tiene un eje mecánico y un eje anatómico. Entonces, el eje mecánico se define como una línea recta que conecta el punto central de la articulación tanto proximal como distal, y siempre es una línea recta independiente en el plano en que tú lo veas. O sea, ya sea en el plano frontal o en el plano sagital. Es decir, digamos, en las imágenes que ven acá ven el eje mecánico ya es de la tibia y del fémur. Entonces, si se dan cuenta, en la tibia es un eje, es una línea recta que va por todo el centro del hueso, y que si uno lo pone en una lateral, va a ver igual que es una línea recta que no va por el centro de la diáfisis. O sea, es así independiente de donde caiga, por decirlo de alguna forma, es el eje mecánico, ¿sí? Ahora, te devuelvo la pregunta, Santi. Si este es el eje mecánico, ¿qué crees que es de diferente en el eje anatómico? O alguien, no sé, ¿qué creen que puede ser de diferente el eje anatómico al mecánico? Si ya saben que esta es una línea recta, que no importa por dónde pase, independiente si sea AP o lateral, igual siempre va a ser una línea recta y que no necesariamente tiene que pasar por la mitad de la diáfisis. Pues yo creería que el anatómico sí pasa por el centro de la diáfisis de los huesos. ¿No? Ok, listo, sí. Bueno, ahora. Entonces, sí, siguiente ahí. Entonces, el eje anatómico efectivamente es una línea que pasa por la mitad de la diáfisis. O sea, esto ya no importa en dónde quede en la articulación proximal o distal, no va a quedar en el centro, sino
la línea se va a medir en el centro de la diáfisis, ¿sí? Es decir, que esta línea puede ser en el plano AP, pero puede ser un poco inclinada en los planos laterales, ¿sí? O en el AP, digamos. En el fémur, si ustedes ven la AP de fémur, se van a dar cuenta que la línea es un poco inclinada, no es recta totalmente. Mientras que en la tibia, si se dan cuenta que tanto en la AP como en la lateral, la línea siempre va a ser recta, porque pues, digamos que el hueso es más recto, por decirlo de alguna forma, ¿listo? Entonces, no sé si les quedó claro las diferencias, si alguno quiere que me devuelva un momentico. Es muy importante que entiendan esto, porque a partir de los ejes es donde se va uno a empezar a guiar para hacer la medición de los ángulos. Bueno, asumiré que todo quedó claro hasta el momento. Entonces, ya que les quedó claro tanto el eje anatómico como el eje mecánico, entonces, siguiente, Santi, les presento el primer ángulo al que se van a tener que enfrentar cuando van a medir una ortorradiografía, que es el ángulo mecánico anatómico o AMA, como las en inglés, que es el anatomic. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tibia, el eje mecánico y el eje anatómico son paralelos, o sea, los separan unos pocos milímetros de distancia. Es decir, que este ángulo siempre va a ser 0 grados, por lo que son líneas paralelas. En cambio, si se dan cuenta en el fémur, son líneas diferentes que convergen en la parte distal del fémur. Es decir, que el ángulo que deben formar estas dos líneas del eje mecánico con el eje anatómico en el fémur, su valor normal es de 7 más o menos 2 grados, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado todo este primer ángulo claro, porque ahorita sí se empieza a complicar un poquito más la situación, ¿listo? Entonces, siguiente, Santi. Entonces, si yo les dije que el eje mecánico se forma desde el centro de la articulación, tanto proximal como distal, o sea, ¿cómo carajos yo sé dónde ubicar los puntos centrales de las articulaciones? Entonces, si yo estoy hablando del fémur, entonces, primero, el punto central de la articulación proximal es la cabeza del centro femoral. ¿Cómo hago para saber cuál es el centro de la cabeza femoral? No sé si acá hay estudiantes que estén en un menor de octavo, o los de octavo, no sé si conocen qué es bueno, y los grandes, no sé si conocen qué es un goniómetro. Si lo han visto utilizar al doctor Pérez o a los otros doctores en las consultas o cuando en unas interconsultas. No sé si lo han visto, pero es una especie de regla, por decirlo así, que en su parte central es redonda. Es decir, que si yo ubico el goniómetro, la parte redonda en la cabeza femoral, el centro del goniómetro es mi punto central de la cabeza femoral, como lo pueden ver ahí en la imagen superior izquierda. ¿Listo? De la cabeza femoral. De igual lo pueden hacer midiéndolo, pero pues la forma más práctica y más fácil es con el goniómetro. ¿Listo? Ya en la parte de la rodilla, entonces acá digamos que se han evaluado como múltiples métodos geométricos para evaluar el centro de la rodilla. Digamos, se ha demostrado que el centro de la rodilla es igual a yo hablar de el punto medio entre los cóndilos femorales o el centro de las espinas tibiales o el punto medio de los tejidos blandos que están alrededor de la rodilla, como lo pueden ver ahí en la imagen del centro. Las líneas que muestran ahí son las diferentes formas que uno tiene para poder medir el centro de esa articulación. ¿Cuáles son las más fáciles de utilizar? Las dos que les subrayo ahí. Uno, el centro de las espinas tibiales o el centro de los cóndilos femorales, para que uno no se complicarse tanto la vida, es buscar esos dos puntos y por ahí debe pasar el eje anatómico, ¿listo? Y para el tobillo, digamos que sucede algo muy similar a la rodilla. Entonces,
Tenemos varias formas de medirlo, varios métodos geométricos, pero lo más fácil es, uno, o buscar el centro del talo, o dos, buscar el punto medio entre la tibia y el peroné a nivel de la superficie articular, o buscar el punto medio de los tejidos blandos circundantes del tobillo, ¿sí? Digamos que las más fáciles, lo mismo, que para no complicarse tanto la vida, es el centro del talo y el centro de la medición que hay entre la tibia y el peroné sobre la superficie articular, ¿listo? Por estos puntos centrales es por donde debe pasar el eje anatómico, el eje mecánico, ¿listo? Por ahí. Entonces, siguiente. Entonces, acá viene otro concepto que también es, mejor dicho, fundamental que lo tengan claro, porque las líneas de orientación articular son las que permiten también las mediciones de los diferentes ángulos, ¿listo? Entonces, lo que hace las líneas de proyección articular, de orientación articular, lo que permite es representar la orientación de la articulación en un plano o en una proyección particular, ¿sí? Entonces, igual, cadera, rodilla, tobillo, siempre con las articulaciones. Entonces, en la cadera es donde viene como el punto más difícil. ¿Por qué? Porque como la cabeza femoral es redonda, pues es muy difícil yo decirle como, no, vengan, atraviesan una línea ahí por el centro que vaya mirando hacia perpendicular a la diáfisis femoral, como que no, eso no cuadra. Entonces, hay dos formas de sacarla, la línea de orientación, que la primera es con el tip del trocánter mayor, una línea que vaya desde el centro de la cabeza femoral hacia el tip del trocánter mayor, y la otra es una línea media diaficiaria que vaya por todo el cuello femoral, es decir, por toda la mitad de la diáfisis del cuello femoral, ahí, esa es una línea que pues les permite, que es la línea de orientación articular de la cadera, ¿listo? Hablando de la rodilla, entonces, digamos que como siempre las ortorradiografías les va a llegar usualmente en los planos frontales, va a basar más en los planos frontales y después ya, digamos que no voy a ahondar tanto en el plano lateral, o sea, sagital, en las radiografías laterales, porque eso sería confundirlos aún más. Entonces, en la rodilla, en el plano frontal, la línea de orientación de la tibia proximal se dibuja sobre el aspecto cóncavo de los platillos tibiales. Entonces, como se pueden dar cuenta, es la parte más cóncava de los platillos, por ahí van 2 puntos, se atraviesa la línea y esa es la línea de orientación articular de la tibia proximal, ¿listo? Como las rodillas saben que están formadas tanto por el fémur como por el fémur distal, tibia proximal, debe haber también una línea de orientación articular que vaya por el fémur. Entonces, para la parte del fémur es la parte más distal de la porción convexa de los cóndilos femorales. Entonces, ahí en la imagen de la derecha de la parte de la rodilla pueden ver que donde está la parte más convexa de los cóndilos femorales se trazan 2 puntos en cada cóndilo y una línea recta que atraviesa estos 2 puntos y ahí se considera la línea de orientación articular, ¿listo? Del fémur distal, tibia proximal. Y con respecto al tobillo, entonces, en el plano frontal lo que uno hace para dibujar la línea de orientación se puede, ya sea por debajo de la superficie articular de la tibia o sobre la superficie articular del talo. Ya digamos que es elección del especialista sobre cuál de estas dos superficies desea trazar la línea de orientación. Usualmente es sobre la superficie articular de la tibia, 2 puntos, una línea que las atraviese y esa sería la línea de orientación articular. ¿Listo? Voy a parar acá un momento. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta el momento? Es de verdad un tema muy complejo de entender al primerazo. Aleja, yo tengo una pregunta. Es que no entendí bien para qué son las líneas de orientación, o sea, no me quedó claro. Entonces,
tú utilizas las líneas de orientación articular para representar hacia dónde mira esa articulación en un plano, ¿sí? O en una proyección, digamos, particular, ¿sí? Digamos que la línea de orientación toma más importancia cuando empiezas a medir los ángulos, tanto proximales como distales, ¿sí? Pero es más o menos para decirte cómo hacia dónde carajos tiene que mirar la articulación, ¿sí? O sea, como para ubicarte. Listo, Aleja, gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces sigamos, lo siguiente, Santi, con los ángulos de orientación, ¿listo? Entonces, acá es importante que van a ver que en las ortorradiografías no les van a decir el ángulo, bla, 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 no, sino que vienen por nomenclaturas, o sea, vienen por siglas que representan la orientación. Entonces, es decir, mucha gente ha creado varias nomenclaturas para los ángulos que se miden en la ortorradiografía, pero el doctor Paley creó una nomenclatura que es realmente fácil de entender y fácil de utilizar, ¿listo? Que es muy fácil de recordar también. Entonces, siguiente, Santi. Entonces, acá les presento la nomenclatura, donde van a ver que hay letras minúsculas, mayúsculas, que cada una significa como una orientación, una parte, ¿sí? Entonces, digamos, la M minúscula, la A minúscula, hace referencia a lo que es el eje mecánico y anatómico, M mayúscula, L mayúscula, media lateral, la A mayúscula, la P mayúscula, anterior y posterior. Acá va la otra P, que es proximal y distal, y la F, la T, que es en fémur y tibia, ¿sí? Entonces, digamos, acá les pongo un ejemplo. Si yo les digo el ángulo MLDFA, entonces, por sus siglas en inglés, sería el Mechanical Lateral Distal Femoral Angle, o el ALDFA, que es el Anatomic Lateral Distal Femoral Angle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que, digamos, recuerden este tipo de nomenclatura para no enredarse tanto después cuando yo les diga como, miren, es que ustedes miren el ángulo LDFA y queden como perdidos, ¿listo? Es un lenguaje universal que se ha venido utilizando para que sea más claro, para que todos estemos hablando lo mismo sobre los ángulos de una ortorradiografía, ¿listo? Entonces, siguiente, Santi. Entonces, en esta, acá empiezan a ver, no se asusten por las imágenes que empiezan a tener tantas mediciones de ángulos, realmente no es tan complejo como se pinta. Uno ve una imagen de esas y entra en colapso mental, que va a decir, Dios mío, yo estudié medicina por no tener que ver matemáticas y heme aquí. Entonces, en esto lo que les quiero mostrar es que acá hay ángulos complementarios. Es decir, que el ángulo en el mecánico medial del fémur distal, ¿sí? Y el ángulo mecánico lateral del fémur, perdón, o sea, los dos mediales y laterales del fémur distal, ambos si uno los suma van a sumar 180 grados. Entonces, lo que le permite que un especialista pueda utilizar alguno de los dos ángulos como un ángulo estándar para continuar las mediciones y así poder saber si hay algún tipo de alteración, ¿sí? No sé si se dan cuenta que en ambas radiografías hay un ángulo que, con unas siglas que yo no les mencioné al principio, que es el JLCA, ¿sí? Que es el Joint Line Convergence Angle. Entonces, este ángulo que ven acá es el ángulo que se forma por las líneas de orientación, ¿sí? Aquí está, para la que me preguntaba dónde estaba la importancia, aquí está la importancia de las líneas de orientación y de que las tracen adecuadamente. Este ángulo, como se dan cuenta, es muy, muy pequeño, es de 0 a 2 grados. Si yo mido mal las líneas de orientación
o las trazo inadecuadamente, este ángulo me va a salir alterado y por ende uno puede decir que o el paciente tiene un valgo por una medición inadecuada. ¿Listo? Por eso hay que tener muy claro por dónde pasan las líneas de orientación. ¿Listo? Entonces, ahí ven cómo se traza el eje anatómico y los diferentes grados que se sacan a partir del eje anatómico y cómo estos grados varían en el eje mecánico. Perdón, anatómico, ¿qué? Esperen, al contrario. O sea, primero el eje mecánico, la línea recta y los ángulos, y cómo estos varían en el eje anatómico, donde son un poco más amplios, porque ya saben que en la orientación del fémur, por ejemplo, la línea no es completamente recta, sino un poco inclinada. Entonces, por eso hay que tener en cuenta las líneas de orientación articular. ¿Listo? Siguiente, Santi, porfa. Entonces, acá hay un concepto que es el eje mecánico y la desviación del eje mecánico, que lo van a conocer como el MAT, ¿sí? Entonces, acá entran los conceptos de alineación y orientación de las extremidades inferiores, ¿listo? Son dos puntos que son fundamentales considerar al momento de leer una ortorradiografía, ¿listo? Entonces, para ustedes, ¿qué creen que es la alineación de una extremidad? Mira, qué grupo poco participativos. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Yo pienso que es la relación que tiene una articulación con otra. En el caso de el fémur y la tibia es la alineación que tiene la tibia con el fémur. Ok. ¿Y qué crees que es entonces la orientación de la extremidad? Hacia donde esté girando, como hacia donde se esté yendo, ya sea hacia derecha o hacia izquierda, hacia anterior o hacia posterior. Ok, listo. Gracias, David, por tu participación. Entonces, sí, la alineación se refiere a la colinealidad que hay entre la cadera, la rodilla y el tobillo. O sea, lo que dijo David es la relación que hay entre estas tres articulaciones y que estas tres estén mirando como todas hacia el mismo lado, ¿sí me entienden? Que como que funcionen en conjunto. Y la orientación lo que se refiere es a la posición de cada superficie articular en relación a los ejes de cada segmento individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tibia y el fémur, ¿sí? Entonces, estos son dos conceptos que hay que tener muy, muy claros porque al final de cuentas lo que uno está valorando en la ortorradiografía es si hay una mala alineación o una mala orientación de las extremidades inferiores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el MAT? Entonces, ¿qué es la desviación del eje mecánico? Si entendieron el concepto de eje mecánico y saben qué es lo que atraviesa el centro de la articulación, el MAT es la distancia perpendicular desde la línea del eje mecánico hacia el centro de la línea de orientación de la rodilla, ¿sí? Entonces, ahí en la imagen pueden ver que el eje mecánico, digamos, como pasa de la cadera al tobillo, no pasa por el centro de la rodilla, sino es una línea recta, completamente recta, que va al centro del tobillo. El MAT es esa desviación que se ve ahí, como la distancia en que ese eje mecánico dejó de recorrer cuando se trazó, por decirlo así. Entonces, este MAT, su valor normal son 8 milímetros. No puede ser más allá de eso. ¿Listo? ¿Cuál es la relevancia clínica de este MAT? Es que el concepto empieza a salir el concepto de mala alineación en varo o en valgo, dependiendo de si está más grande o más chiquito el MAT. ¿Listo? Entonces, siguiente, Santi, por favor. Entonces, aquí viene uno,
dentro de los ángulos, que es el ángulo, es el ángulo tibiofemoral. ¿Ahí me escuchan? Sí. Me alejo. Listo. Entonces, el ángulo tibiofemoral es el ángulo que se forma entre los ejes mecánicos y anatómicos de la tibia y del fémur, ¿sí? Entonces, y se pueden dar cuenta que representan el anatómico con el azul, que es el que va por toda la mitad de la diáfisis de ambas porciones óseas, y el eje mecánico, que es el que atraviesa, perdón, es el que atraviesa una línea recta. Entonces, es muy, muy sutil este ángulo, pero igual tiene bastante relevancia clínica, ¿listo? El ángulo mecánico tibiofemoral normalmente es de 1.3 más o menos 2 grados de varo, ¿listo? En el eje mecánico. Y si yo lo mido en el eje anatómico, este ángulo tibiofemoral es de 6 grados de valgo, ¿listo? Entonces, otras, porque sé que es un concepto difícil. Entonces, trazan el eje mecánico, trazan el eje anatómico, y dependiendo de dónde lo estén midiendo, les debe dar en el eje mecánico 1.3 más o menos 2 grados de varo, o en el eje anatómico son 6 grados de valgo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo entendido? Entonces, siguiente, Santi, porfa. No. Perdón, yo tengo una pregunta de la diapositiva. Sí, dime. Entonces, ya en un caso patológico, pues, se sigue midiendo así, o sea, como que el valgo está aumentado o el varo está aumentado o algo así. Sí, o sea, ya te voy a explicar, digamos, las implicaciones clínicas que tiene la medición de los ángulos, pero en teoría sí, lo que tú haces es empezar, pues uno empieza a jugar con los ángulos, con la medición de los ángulos, y dependiendo cuál de los ángulos y en qué posición está normal, tú ahí puedes hablar de un varo o de valgo en los pacientes en una ortorradiografía. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces, en la parte de las implicaciones clínicas, entonces vamos a hablar de las dos principales, la malalineación y la malorientación. ¿Listo? Entonces, en la malalineación, quédate en esa diapositiva, Santi. La malalineación, pues, si yo les digo que la alineación es de la colinealidad que hay entre cadera, rodilla y el tobillo, la mala alineación es la pérdida de esta relación que tiene la cadera, rodilla y el tobillo en el plano frontal, ¿listo? Es decir, que aquí el MAT es mayor al rango normal, ¿sí? Entonces, espero que todos se acuerden del MAT. Si se acuerdan, el MAT es el que nos dice el concepto de malalineación en varo o algo. Entonces, acuérdense que el valor normal son 8 milímetros. Entonces, acá ese valor va a estar superior. ¿Listo? Entonces, uno acá tiene que encontrar las causas de que ese MAT esté alterado. ¿Listo? Usualmente son 4 como las causales que uno puede decir como, bueno, aquí por estas causas que se puede formar. 1 es la deformidad del fémur en el plano frontal. ¿Listo? 2 es una deformidad en la tibia en el plano frontal. 3 es que la rodilla sea muy laxa en el plano frontal. ¿Listo? Esto incluye que sea fácil, o sea, que sea una luxación o una subluxación, ¿sí? Y 4 es que haya una deficiencia en los cóndilos femorales o una deficiencia en la tibia. ¿Listo? Entonces, uno acá tiene que encontrar cuál es la causa. Para eso, siguiente, Santi, el doctor Paley nos propone un MAT, que es el Malalignment Test, ¿sí? Entonces, el MAT, para que, o sea, no es tan difícil, MAT, ¿listo?
El MAT se utiliza para identificar cuál es la causa de que el MAT esté alterado. ¿Listo? Entonces, uno lo que hace es medirla directamente, hacer los pasos que ya les voy a mostrar directamente sobre la radiografía. Y aquí uno habla de varo o valgo. ¿Listo? Uno acá mide principalmente dos ángulos. Uno va a tener en cuenta el ángulo medial proximal de la tibia o el ángulo mecánico lateral del fémur distal. ¿Listo? Para poder hacer este test. ¿Listo? Entonces, siguiente, Santi, porfa. Aquí el doctor Paley nos lo simplificó en 4 sencillos pasos para poder realizar y saber si sí hay una mala alineación. ¿Listo? El primero es medir en la radiografía el MAT. ¿Sí? Entonces, ya saben que el valor normal es de 8 milímetros en relación con el centro de la articulación. Si yo digo que a mí el MAT me da más allá de 15 milímetros, yo hablo de que se considera un varo. Y si, si lo mido en la parte medial de la rodilla, ¿sí? Si lo mido en la parte lateral de la rodilla y ese MAT da mayor a 15 milímetros, se considera un valgo. ¿Listo? Ya les voy a mostrar imágenes para que quede un poco más claro y más esquematizado estos pasos para realizar este test. ¿Listo? El segundo paso es la medición del LDFA, ¿sí? Que es el ángulo mecánico del fémur lateral, ¿sí? Entonces, esa medición, el rango normal de ese ángulo va entre 85 a 90 grados, ¿listo? Si es menor a 85 o mayor a 90 grados, significa que la causa de ese varo o de ese valgo es por una deformidad femoral. Ya van a ver por qué, ¿listo? O sea, en sí el ángulo, el nombre les está diciendo en dónde van a medir ese ángulo y por ende si está alterado es esa estructura ósea la que está alterada, ¿listo? La tercera es la medición del MPTA, ¿listo? El rango normal de este ángulo es igual, entre 85 a 90 grados. Entonces, si es mayor a 90, menor de 85, significa que la causa del varo o del valgo es secundaria a una deformidad de la tibia, ¿listo? Y el cuarto paso es la medición del JLCA, que fue el que les expliqué que no estaba, que el rango normal de este es entre los 0 y 2 grados, ¿cierto? Entonces, si es mayor de 2 grados, significa que la causa del varo usualmente es secundaria a una laxitud de los ligamentos, ¿sí? O una pérdida del cartílago articular medial. Y si los 2 grados están aumentados en la parte lateral de la rodilla, significa que la laxitud, o sea, hay una pérdida de la laxitud o, digamos, de la cápsula en la parte medial o una pérdida del cartílago lateral como la causa del valgo. ¿Listo? Va a ir un poquito más rápido, igual no nos queda tanto tiempo. Entonces, siguiente, Santi, porfa. Si se dan cuenta, en esta diapositiva les hago la representación esquemática de lo que les acabo de decir, ¿sí? Primero la medición del MAD, la medición del LDFA, luego la medición del MPTA y por último la medición del JLCA, ¿listo? Dependiendo de esto, pues ya van a saber cuál es la causa del varo y del valgo y ahí ya van a saber qué es lo que tienen que corregir, ¿listo? Siguiente, Santi, porfa. Con el tema de la malorientación, entonces se hace un test que es muy similar al MAT. Usualmente, para hablar de malorientación, son patologías que son distales, es decir, del tobillo o de la cadera. Entonces, por eso es que se hace un test diferente. El MAT no sirve para hacer la malorientación, porque el MAT, si se dan cuenta, no está mirando las patologías digamos, de la parte proximal de la cadera o la parte del tobillo, sino que lo mira muy en el centro de la rodilla. ¿Listo? Entonces, siguiente, Santi, porfa. Entonces, el test es el Malorientation Test o MOT. Entonces, acá se hacen tanto del tobillo como de la cadera. Entonces,
Acá eso se complica un poco, hay dos casos, el caso A y el caso B. El caso A es cuando no hay ningún tipo de deformidad en la diáfisis ni nada, y en el caso B es cuando ya hay una deformidad en la parte de la diáfisis, ¿listo? Entonces, lo que uno hace es, primero, uno dibuja una línea de orientación articular del tobillo, ¿listo? Digamos que en ambos casos. Luego dibujan el eje mecánico de la tibia. Luego se mide el ángulo lateral distal de la tibia, que el rango normal de este ángulo está entre 89 más menos 3 grados, ¿sí? Si esto está por fuera de este rango, la línea de orientación va a estar mal orientada con respecto al eje mecánico de la tibia. Es decir, que la articulación está mal orientada y eso es lo que hay que corregir. ¿Listo? Luego de eso tienen que hacer exactamente lo mismo, pero en la medición del eje anatómico. ¿Listo? Si esto está normal si está normal en el eje mecánico, pero anormal en el eje anatómico, eso significa que la articulación está mal orientada con respecto al eje anatómico. O sea, acá uno dice, está mal orientado con respecto al eje que yo estoy midiendo. ¿Listo? En caso de que haya una deformidad, lo que ustedes hacen es coger la parte desde la diáfisis de la tibia que no esté deforme hacia la parte del tobillo, hacen exactamente las mismas mediciones, tanto del eje mecánico como del eje anatómico, y ahí ya van a saber que está mal orientado con respecto a cuál de los dos ejes para poderlos corregir. ¿Listo? Siguiente, Santi, porfa. Igual pasa con la cadera. ¿Listo? Entonces, igual, las líneas de orientación articular de la cadera dibujan inicialmente el eje mecánico, luego el eje anatómico, se mide el ángulo proximal lateral del fémur, que es el que ven representado en ambas imágenes. Estos valores normales son entre 90 más menos 5 grados, y si están por encima o anormal estos valores, significa que está mal orientado con respecto al eje que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, con eso ya uno sabe qué es lo que tiene que corregir en el momento del procedimiento quirúrgico, que eso ya será otro tema de discusión, ¿listo? En este momento lo que me interesa es que aprendan a interpretar lo que les están diciendo en las radiografías, ¿sí? Que si a ustedes les llegan, les dicen, es una mala orientación, bla, 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 con respecto al eje tal, que sepan y digan como, ok, sí, ya entendí, tiene tal ángulo alterado, ¿sí? Santi, siguiente, porfa. Entonces, ya finalmente para concluirles, siguiente, Santi. Entonces, la ortorradiografía tienen que tener en cuenta que es una imagen panorámica de las extremidades inferiores que cobra una gran utilidad clínica para la valoración de las deformidades, ya sea dismetrías, deformidades angulares, lo que quieran de las extremidades inferiores. ¿Listo? Es muy importante que se realice una adecuada técnica de radiología para que no tengan el problema de la magnificación, que sea una medida real de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Tienen que tener claro el concepto de eje anatómico y de eje mecánico, porque si no, no van a entender, digamos, cuando entran a cirugías, no van a entender qué es lo que están corrigiendo, ¿listo? Porque les va a dar diferentes las mediciones. Igual, tienen que saber los ángulos, porque así van a entenderle al ortopedista qué es lo que está corrigiendo, ¿listo? Saber, pues muy bien, saberse los nombres, pero saber qué significa cuando un ángulo está alterado. Y deben tener en cuenta el uso adecuado de las otras herramientas que tienen de medición. Es decir, la regla que va en la ortorradiografía o el goniómetro, que es algo muy pequeño, fácil de cargar, pero que nadie tiene ni idea de cómo se utiliza. ¿Listo? Siguiente, Santi. Pues espero que les haya quedado un poquito claro, de verdad. Tienen que repasarlo, tienen que practicarlo, no es un tema fácil, es un tema que cuesta trabajo entender y que cuesta trabajo entender sus implicaciones clínicas,
pero entre más lo practiquen y que lo hagan en su práctica clínica, principalmente en las cirugías donde realizan las correcciones de las deformidades, ahí es donde cobra la importancia, ¿listo? Y que ustedes entiendan que no es operar por operar, no es corregir por corregir, ¿listo? Sino hay que saber qué tanto, ¿listo? Y ya, eso es todo. Qué pena me pasé. Muchas gracias, Aleja. No es un tema tan sencillo. Yo ahí les decía como algunas diapositivas me parecía muy importante, que es donde está todo el resumen de las imágenes y de los ángulos y todo. No es tan fácil, pero sí es una cosa que sí es muy cierta, es que toca coger las imágenes y ponerse a practicar. Ahorita tenemos algunos problemas porque, claro, ya no tenemos tantas imágenes impresas, entonces no es tan fácil, pero también existen muchos programas que nos ayudan a hacer mediciones y que nos permitan también practicar en mi imaginario cómo serían las correcciones, dónde haría los cortes, dónde haría el centro de giro de esa deformidad para poder ayudar a ese paciente y cómo lo haría, si lo pensaría utilizar un clavo, si utilizaría un tutor, si utilizaría placa. O sea, todas esas cosas nos ayudan como a ir mirando y después cuando ustedes logren entrar al camino de la vida ortopédico, pues se podrán enfrentar a nuevas cosas que también nos ayudarán. No es un tema muy sencillo, me parece que lo explicaste muy bien. Sería muy, muy bueno que pudieras enviarles como las imágenes o como los puntos claves para que tengan dentro de su librito de recorderis cosas que les vaya a servir. Y luego si tienes alguna bibliografía, también sería muy, muy buena. Sí, claro, claro. Pues los que estén rotando por ortopedia o tengan el drive de ortopedia de la Sabana, el libro está ahí. El libro está en el drive, entonces si tienen algún compañero o algo, o si no me escriben y yo con mucho gusto les paso el libro, no hay ningún problema. No sé, señor presidente, si tiene algo que decir o señor vicepresidente. Listo, bueno, yo quería darle las gracias a Aleja por la charla de hoy. Como dice el doctor, pues sí, es un tema complejo, pero, o sea, creo que para poder dar una charla así buena como tú la diste, hay que saber manejarlo para que pues, uno trate de entenderlo lo mejor y lo más fácil posible. Entonces, nuevamente, Aleja, muchas gracias por tu tiempo, por darnos la charla, en verdad, a mí me gustó mucho y la disfruté full. Doctor, también gracias. Y a todos, gracias por participar. Nuevamente los invitamos a que, o sea, la idea de estas charlas es que pues todos aprendamos y pues, que sean charlas interactivas para que sea algo más divertido, algo más chévere, tanto para el expositor como para ustedes. Y nada, o sea, una invitación a que pierdan ese miedo, participen, o sea, aquí de verdad nadie está juzgando a nadie, o sea, siéntanse invitados a participar libremente cuando quieran. Sí. Santi, Alejandra, muchas muy gracias buena por charla. Ay, perdón, interrumpí a alguien, perdón. No, tranquila, sigue, sigue. No, quería agradecerles por la oportunidad de presentar un tema que no es tan fácil tampoco, digamos que igual que para ustedes era un desafío, para mí no es fácil. Y lo que dice Santiago es verdad, yo los invito, de verdad, yo pasé por lo que ustedes están pasando eh, y es perderle el miedo a participar, ¿sí? Acá yo no los voy a vaciar, el doctor Pérez tampoco, o sea, acá nadie los va a juzgar y sí se van a aclarar bastantes dudas y conceptos. Sí los invito a No participar un hables por poco mí, yo sí más. los puedo graciar. Ay, doctor, obviamente no. Pero sí participen un poco más, eso les va a ayudar también a soltarse en todos los ámbitos de su vida. Cualquier cosa que necesite, por favor, no duden en escribirme, puede que esto esté una locura ahorita en el tema de urgencias, pero créanme que les voy a contestar y si me ven en la clínica y tienen alguna pregunta, con mucho gusto los voy a ayudar. Bueno, ya saben, Alejandra está ahí a la orden. Buenísima la charla. Quiero felicitarla y agradecerle por la charla tan informativa. Creo que todos la aprovechamos bastante. Y nada, le deseo a todos una muy feliz noche. Gracias, Alejita. Bye, bye. Bueno, gracias a todos.
Gracias. Buenas noches. Con